Pues seguimos en el mismo Fundamentos de la Fe. Ahora quiero explicarles que seguimos en la introducción del estudio. No hemos progresado, estamos en la introducción todavía. Pero quiero animarles para que sepan qué viene después de la introducción. Ahorita estamos introduciendo Fundamento de la Fe, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y luego, después que acabemos esto, que son muchos libros y nunca he dado esta clase con todos los libros, pero para mí es importante que conozcan ustedes qué contiene cada libro, su escritor, los atributos, carácter, temas. Es muy importante porque cuando tú vas a estudiar la Biblia y quieres enfocarte en un tema, ¿cómo lo vas a hacer si no sabes? Entonces es mucho este estudio bíblico. No es de una semana, no es de dos, no es de tres. Vamos a ir muchos meses en este estudio, pero para mí es importante porque ¿saben por qué se llama Fundamento de la Fe? Porque es la base de nuestra fe. Y si tú no conoces qué crees, como muchos de nosotros cuando estábamos jóvenes, lo que mi abuelita me decía es lo que yo creía. ¿Verdad o no? Yo lo creía. Lo que mi mamá, mis abuelos, mis tíos me decían, yo lo creía. Pero no hay nada mejor que tener tu base y tu fe, no lo que te dice tu abuela y tu abuelo, sino lo que te dice la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Porque lo que te dice tu abuelo y tu abuela, tu mamá, tu papá, no sabes si es cierto o no. Entonces necesitas conocer los fundamentos, todo eso es bíblico. Entonces seguimos, iglesia, y solamente hemos visto 3 libros. Vimos Génesis, Éxodo y Levítico. Y vamos a entrar en la introducción a Números, ¿ok? Listos. Bueno, el libro de Números narra la travesía de Israel desde el monte de Sinaí, ¿sí? Desde el monte de Sinaí hasta las llanuras de Moab. Ahí es lo que nos cubre el libro de Números, ¿ok? Todo ese transcurso, toda la caminada, toda la travesía y a las puertas de la tierra prometida. Porque acuérdate que ¿cuál fue la promesa? Que van a entrar a la tierra donde mana leche y miel. No han entrado todavía. Y esto es, nos lleva hasta las puertas, ¿ok? Este libro. Su nombre proviene de los censos del pueblo, ¿sí? Porque estaban tomando un conteo y todo eso, el conteo del pueblo, los censos del pueblo, y por su contenido va mucho más allá. O sea, hay más contenido aparte de números, porque uno cree números, pues es puros números, puro censo. No, es mucho más allá de números. Muestra cómo una generación fracasa por ser que incrédulos. Hay fracaso en números, como en todos los libros que hemos visto ahorita. El pueblo de Israel, fracaso tras fracaso por ser incrédulos. Eso es lo que vemos. Mientras otra es preparada para entrar a la promesa. Entonces vemos que fracasos, pero también vemos preparación hacia la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el tema central? Todos los libros tienen un tema central. El tema central del libro de Números es la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del pueblo. Es decir, que Dios es fiel a pesar de tu infidelidad y mi infidelidad, porque Él es un Dios fiel. Ese es su carácter, es su atributo, es quien es Él, es su esencia. Entonces, Él no cambia. Ahora, el autor, como hemos visto en los otros libros, tradicionalmente es Moisés. Es el mismo autor de los primeros 3 libros. Este es el número 4 y él es el autor. Ahora, hay una estructura en todos los libros. La estructura de Números, número 1 es capítulo de 1 al 10. Capítulo de 1 al 10 es la preparación en Sinaí, en el monte Sinaí, es la preparación. ¿Por qué? Porque hay un censo del pueblo. Hay organización de las tribus y instrucciones para el campamento y el culto. Entonces se están preparando en el capítulo 1 al 10. Y aquí vemos que Israel es ordenado como un pueblo preparado para avanzar. Porque Dios quiere que avance Israel, si no quiere que avance su pueblo. Número 2. Capítulo 11 al 20 vemos el viaje y la rebelión. En cada capítulo, en cada libro vemos el pueblo rebelde. ¿Sí se recuerdan, iglesia? En Éxodo pura rebeldía. Y es lo mismo y continúa la rebeldía. Entonces vemos el viaje y la rebelión, capítulo 11 al 20. ¿Y qué vemos? Vemos quejas constantes del pueblo, como que si fuera algo nuevo. Número 2, vemos rebeliones contra quién, no contra Moisés, primordialmente, sino es rebeliones contra Dios y contra Moisés, que eso existe desde Éxodo. O sea, es un pueblo cabeza dura.
Y vemos aquí que el envío de los 12 espías. ¿Sí saben por qué fueron enviados los 12 espías, verdad? Ok. Y vemos aquí que ocurre un evento clave en el libro de Números. ¿Cuál es el evento? Israel rechaza entrar a la tierra. Mostrando ¿qué? Incredulidad. Tenían miedo. No confiaban en Dios. Dios te da una promesa y este pueblo no quiere entrar porque tienen miedo. Son incrédulos. No creen que Dios los va a llevar a vencer. Entonces hay un resultado aquí. Que Dios decreta que esa generación morirá en el desierto. Si saben, y esto no es parte del estudio, se los voy a dar gratis. Si saben que toda la generación, la primera generación murió, ¿correcto? La primera generación no entró, ¿por qué? Por incrédulos, por pecadores. Hay que tener eso en la mente. No entraron. Entonces, punto número 3, o la separación número 3 es capítulo 21 al 36. Aquí hablamos de la nueva generación y la preparación final, porque ¿quién entra a Canaán? Pero ellos son ¿quién? Esa es la única antigua, pero ellos dos más. La segunda generación entra, la nueva generación va a entrar. ¿Y qué va a pasar aquí en este capítulo? Bueno, victoria sobre el enemigo. Israel vence al enemigo. El segundo censo, porque pues ya la primera generación fue extendida, ahora es el segundo censo. Número 3, instrucciones para entrar a la tierra prometida y distribución futura. O sea, muchas cosas que van a suceder allí. Ahora, Dios prepara una generación obediente, lo que Dios está preparando ahora. La primera generación desobediente, la segunda generación obediente, o al menos parcialmente, pero bueno, obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el contexto histórico aquí que estamos viendo en el libro de Números? Número 1, que es un periodo de aproximadamente de 40 años en el desierto. Es lo que Números es, 40 años en el desierto. Y desde el segundo año después del Éxodo hasta antes de entrar al Canaán, es lo que cubre Éxodo. Ya estoy en Éxodo, Números, ¿ok? Antes de entrar al Canaán, a Canaán, se termina ahí. Y Israel vive como un pueblo nómada guiado por Dios. O sea, no tienen un hogar, andan en todo el desierto, se duermen en donde sea. Y es lo que está sucediendo. Entonces vemos que es un tiempo de prueba, disciplina, y formación espiritual en Números. Porque ¿qué dije al principio? Dios está formando un pueblo obediente, un pueblo que va a entrar a la promesa, pero no puedes entrar a la promesa si no eres formado. Y tengo que dar este punto. Y por eso me tardo tanto, Señor. Ojo, no puedes entrar a la promesa si no eres formado, ¿sí? Dios envió su promesa, Génesis 3:15, el protoevangelio, que anuncia que el Salvador, a Cristo Jesús, y es una promesa. Pero no podemos obtener esa promesa también, entrar a la tierra nueva, si no es que no somos ¿qué? Tenemos que ser reformados. No podemos entrar así como estamos. Cristo Jesús nos renueva, nos redime. Hay una formación nueva espiritual. ¿Para qué? Para que entremos al cielo, a la tierra nueva. Sin esa formación no entramos, no entraríamos. Y lo mismo con este nuevo pueblo. Por eso no entró la primera generación. Entonces, ¿quiénes son las personas destacadas aquí? Número 1, Moisés, líder principal. Número 2, Aarón, sacerdote. Número 3, Josué y Caleb. Ellos fueron ejemplos de fe y fueron los únicos dos que ¿qué? Que entraron. ¿Y eran de la segunda generación o la primera? Ay, caray, dicen la segunda y se acabó. Perfecto, la primera. Y persona destacada, Core, que es rebelión contra la autoridad. Y Balaam, intento de maldecir a Israel. Son las personas que fueron destacadas en este libro de Números. No son las únicas personas que sobresalen más en este libro. Ahora, ¿cuáles son los temas teológicos aquí? Es importante que los conozcan. Todo libro tiene teología, cada libro. Número 1, el punto teológico es incredulidad del hombre. El mayor obstáculo para recibir la promesa. ¿Qué es lo que pasó? Por incrédulos no recibieron la promesa, por lo cual Dios los exterminó y entró solamente la segunda. Es teología eso.
Número 2, disciplina divina. Dios corrige a su pueblo. Otro punto teológico, número 3, santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la rebeldía. Dios no la tolera. Número 4, vemos fidelidad de Dios. Cumple su plan a pesar del fracaso humano. Y eso es lo que necesitan saber ustedes y yo. Dios no se detiene. Dios tiene planes para que su nombre sea revelado, para que su Hijo sea conocido, para salvar la humanidad. Y nosotros estamos incluidos en esos planes. Pero el plan de Dios no se detiene si me duele la cabeza, si ya no quiero venir, si decido hacer otras cosas. Dios sigue porque Él es fiel a Él mismo, a sus promesas. La fidelidad de Dios no depende de ti, no depende de mí. Y por último, tema teológico es dirección divina. Dios guía cada paso. Y eso es hermoso y lo vimos desde Éxodo. ¿Con qué fue, iglesia? ¿Con la qué? Con la nube y fuego. Ok, come on guys. Nube y fuego, Él guió. Y sigue guiando el Señor aquí en Números también. Entonces, ¿cuál es el tema clave que podemos entender aquí? El tema clave es que la incredulidad retrasa las promesas, pero no las cancela. No las cancela. El pueblo estaba destinado para entrar a Canaán. No quisieron entrar. Bueno, unos no es que no quisieron, unos por rebelión los extinguió y los otros se detienen por incredulidad, por falta de fe y no quieren entrar. Entonces, no cancelaron el plan del Señor, sino solamente se atrasa el plan y es algo importante. Ahora, por último, el carácter de Dios en Números. Por eso les digo, es importante conocer a Dios. Si nomás conoces lo que te dijo tu abuelita, tu tío, tu prima, eso no es realmente conocer a Dios. Conocer a Dios es leer su palabra individualmente. Y te vas a dar cuenta que el carácter de Dios en Números es paciente. ¿Por qué? Porque soporta constantes quejas. O sea, a la primera queja Dios nos los extinguió y lo vimos en Éxodo. ¿Se acuerdan, iglesia? Queja tras queja, queja contra Moisés, queja contra Dios, que por qué nos das esto, allá yo tenía carne, aquí no me das carne, no más me dan maná. O sea, un pueblo que no está contento para nada, sin embargo Dios te muestra su paciencia. Qué bueno, vemos un Dios justo. ¿Por qué? Porque castiga la desobediencia, aunque mucha gente no le gusta escuchar eso. ¿Cómo que Dios manda gente al infierno si es un Dios de amor? Es en su mismo amor. Su amor es justicia y en su mismo amor te manda al infierno, te manda al cielo. Y sí, es el mismo amor de Dios que es la disciplina, es la justicia. Y no es un Dios malo, es un Dios santo y perfecto. Y ese es nuestro Dios. Vemos aquí un Dios santo, ¿por qué? Porque exige reverencia aquí en el libro de Números. Vemos que Dios es fiel, ¿por qué? Porque mantiene su promesa de Abraham, ¿sí? Sino a pesar de todas las quejas que se han establecido. Y guía, Él dirige al pueblo con un propósito. Eso es hermoso de Dios. Ahora, el libro de Números enseña ¿qué? ¿Qué enseña el libro de Números? Enseña que el mayor problema no fueron los enemigos, sino el corazón incrédulo del pueblo, la incredulidad. Y es lo mismo hoy en día. El problema no es realmente tus enemigos, sino realmente es nuestro corazón, nuestra incredulidad, que nosotros seguimos en el mismo lugar, no avanzamos espiritualmente, no avanzamos, estamos estancados, pero aún así Dios permanece fiel y continúa con su obra, iglesia. Entonces vemos aquí que disciplina, pero no abandona, corrige, pero también cumple con sus promesas. Les acabo de presentar nuestro Dios en el libro de Números. ¿Ya conoces un poquito más a Dios? Y cada libro nos va a enseñar más. Vamos a entrar al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio contiene los discursos finales de Moisés. Aquí ya se desaparece Moisés. Son sus últimos discursos antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Libro de Deuteronomio. Antes de entrar. No han entrado todavía. Siguen allí. Y no introduce una ley nueva,
sino que reafirma y explica la ley dada anteriormente, aplicándose a la nueva generación, porque Moisés le dio las leyes a la primera generación, pero la segunda no las conocía, no las habían escuchado. Entonces Moisés toma el tiempo aquí en el libro de Deuteronomio y les da toda la nueva, no la nueva ley, toda la ley a la nueva generación. Es algo que vemos aquí. ¿Cuál es el propósito de dárselas? Recordar, renovar y reafirmar el pacto con Dios, porque es bien importante que conozcan las promesas de Dios. Y tú y yo las tenemos que conocer. ¿Para qué? Para que nuestra fe también sea reafirmada. ¿Sí? Para que sea reavivada nuestra fe. Tú no conoces lo que Dios tiene para ti. ¿Qué fe tienes? Tu fe es muerta. Tu fe es solamente lo que tu abuelita y lo sigo repitiendo porque mucha de nuestra fe es así. Y no puede existir una fe así. Ahora, ¿quién es el autor? Una vez más, vemos quién, Moisés. Moisés es el autor. Y el libro tiene forma de discursos o sermones, lo cual lo hace muy pastoral y es un libro de exhortación también, este libro de Deuteronomio. Ahora, vamos a la estructura. Número 1, capítulo 1 al 4, vemos el primer discurso de Moisés. Una historia recordada. Vemos que repaso del viaje desde Horeb a Sinaí. Es un recuento de lo que está haciendo Moisés. Número 1, lecciones del pasado. Número 3, llamado a obedecer. Es lo que sucede en el capítulo 1 al 4. Está tremendo, iglesia. Ustedes deben estar leyendo estos libros de Deuteronomio. O sea, uno se emociona con todo esto. Es buenísimo leer todo esto. Es hermoso. Ay, caray, un amén. Qué bueno, qué bueno. Y enseña que el pasado debe formar el presente. Mucha gente no cree en el Antiguo Testamento. Y sí, las leyes no aplican a nosotros. Pero es necesario el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para también forjarnos, para forjar nuestra fe, para fortalecernos, para saber qué hizo Dios, cómo Dios salvó, cómo Dios cambió, cómo Dios transformó, cómo Dios amó, la paciencia de Dios. Nos enseña todos los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Tienes que conocerlo, o tenemos que conocerlo. Número 2, la segunda partición es capítulo 5 al 26, la ley explicada. Vemos aquí, número 1, la repetición de los 10 mandamientos. Vemos el Shema. Oye Israel, el Señor uno es. Eso yo lo prediqué hace muchos años. El Shema, y está buenísimo el Shema, porque eso es una enseñanza. Y por último, aplicación práctica de la ley en la vida diaria. O sea, Moisés no nomás le dio las leyes o les dio el Shema, sino les dio la ley, el Shema y todo eso. ¿Para qué? Es un estándar de vivir, es una forma de vivir. Tienes que vivir de tal manera. Y el número 3, capítulo 27 al 30, que es el tercer discurso, vemos bendiciones y maldiciones del capítulo 27 al 30. Vemos que consecuencias de la desobediencia o de la obediencia, lo que vemos. Y número 2, vemos llamado a escoger la vida. Es lo que Moisés les dice, escoge pues la vida, es lo que les dice. Y vemos aquí el cuarta separación, palabras finales, capítulo 31 al 34. Aquí la sucesión de Josué. Ya Josué es presentado como líder aquí en estos últimos capítulos. El cántico y bendición de Moisés y la muerte de Moisés es lo que vemos al último. Iglesia, está tremendo esto. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de este libro hermoso de Deuteronomio? Bueno, ocurre al final de los 40 años del desierto. Israel está en las llanuras de Moab, a punto de entrar al pueblo de Caná, a la ciudad de Caná. Están a punto de entrar, que también es una nueva generación, ya que la anterior murió. ¿Por qué? Por ser incrédulos. Ahora, es un momento de transición y preparación espiritual. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? De transición y preparación espiritual, es lo que es. ¿Quién son las personas destacadas? Aquí ya son menos, simplemente Moisés como líder, legislador y profeta, y Josué presentado como el futuro líder de Israel.
Y aquí vemos que Moisés actuó como pastor, preparando el pueblo para el futuro, iglesia. Es lo que hace un pastor. Es lo que yo hago con ustedes. Yo no es porque no tenga nada que darles. Esto es para prepararte a ti. Cuando tú estés en tu casa leyendo un libro, yo te garantizo que tú recuerdas todo esto, te va a facilitar tu lectura, te va a llevar a entender a Dios de una magnitud más grande. ¿Y si sabes cuál es el propósito de entender las Escrituras, iglesia? De conocer a Dios y enamorarte más de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enamorado, si tú estás enamorado de tu esposa, de tu esposo, eso provoca fidelidad. Provoca fidelidad, provoca obediencia, provoca querer ser gratos, ¿sí? Provoca muchas cosas. Y por eso yo puedo decir que las personas que no conocen a Dios son las que no obedecen, son las que no están enamoradas, son las que no tienen ese celo. Y por eso hay que conocerlo. Temas teológicos aquí. Amor a Dios como base de la obediencia. Punto 2, pacto entre Dios e Israel. Número 3, obediencia trae bendición, desobediencia trae juicio. Número 4, memoria espiritual. No olvidar lo que Dios ha hecho, por eso les presenta las leyes, les da el Shema a este pueblo para que no se olviden de Dios. Y por último, exclusividad de Dios, rechazar la idolatría. O sea, Dios es exclusivo. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora, ¿cuál es la frase clave aquí que podemos ver? Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor Dios con todo tu corazón. Esa es toda la enseñanza de Deuteronomio. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios aquí? Bueno, número 1 es fiel, mantiene su pacto. Número 2, vemos otra vez su santidad se ve aquí. ¿Por qué? Porque exige obediencia. Vemos que es justo. ¿Por qué? Porque recompensa y castiga con rectitud. Y quiero que entiendan eso. Número 4, amoroso. Busca una relación con su pueblo. Y número 5, un Dios celoso. ¿Por qué? Porque no comparte su gloria con otros dioses. Tiene que ser solamente con Él. Entonces, Deuteronomio es un llamado urgente ¿a qué? A vivir en fidelidad. O sea, iglesia, no basta que conozcamos a Dios solamente. Porque muchos lo pueden conocer de Él o saber de Él. Pero este libro nos lleva ¿a qué? A amarlo y a obedecerlo. Cuando tú amas a alguien, tú obedeces. Si no obedeces a Dios es porque no lo amas. That's it. No hay otra explicación. No hay otra. El libro prepara al pueblo y a nosotros, ¿para qué? Para entender que la vida con Dios requiere memoria, compromiso y decisión diaria. Tienes que recordarte de todo lo que Él ha hecho por tu vida, por la vida de los demás, todo lo que Él ha hecho en todos los instantes de tu vida. Comprometerte ¿qué? A vivirlo, a vivir la palabra, un compromiso. ¿Y qué? Decidirte. Entonces, de nada me sirve recordarme si no me decido a vivirlo. Es la diferencia. Y entramos aquí al libro de Josué. El libro de Josué narra cómo Israel el libro de Josué narra cómo Israel, bajo el liderazgo de Josué, entra y conquista la tierra prometida. O sea, aquí ya viene la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. ¿Y ya por qué? Porque Moisés ya no está. Y vemos aquí que es la continuación directa de la historia después de Moisés. Sigue después. Y muestra el cumplimiento de la promesa de Dios de dar la tierra prometida. O sea, aquí ya Dios cumple con su promesa. Ya es visible, es tangible la promesa de Dios en este momento.
Y el enfoque principal es que Dios cumple lo que promete, pero requiere ¿qué? Requiere obediencia y requiere fe. Ahora aquí el autor se le atribuye a Josué. Él es el autor. Ahora, ¿cuál es la estructura de Josué? Vemos aquí en el capítulo 1 al 5 la entrada a la tierra prometida. Es lo que vemos luego. ¿Y cuáles son los puntos que vemos aquí? Uno, Dios anima a Josué. ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Dios anima a Josué. Número 2, el cruce milagroso del río Jordán. Y número 3, la renovación del pacto, la circuncisión y Pascua. Vemos que sucede aquí en el capítulo 1 al 5. Suceden varias cosas, muchas cosas importantes. Capítulo 6 al 12, vemos la conquista de Canaán, la caída de Jericó, el pecado de Acán y la derrota de Ahí. ¿Sí saben cuál fue el pecado de Acán, verdad? Tomó el botín, robó. Agarró lo que Dios le dijo que no agarrara, y eso trajo ¿qué? Maldición a todo el pueblo, ¿verdad? No podían avanzar. Entonces vemos el pecado de Acán. El número 3, vemos campañas militares en el sur y en el norte, y vemos el resumen de reyes derrotados, vemos en el capítulo 6 al 12. Del capítulo 3 al 21, perdón, del 13 al 21, se reparten las tierras, distribución entre las tribus, ciudades de refugio y cumplimiento de promesas territoriales. Es lo que vemos en esos capítulos 13 al 21. Del capítulo 22 al 24 vemos la despedida de Josué, llamado a la fidelidad, renovación del pacto y declaración clave que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto viene de Josué. ¿Cuál es el contexto histórico que vemos aquí? Bueno, el libro de Josué, aproximadamente 1400 al 1375 AC es más o menos donde se dice que fue el periodo donde el libro de Josué fue, o los hechos del libro de Josué se llevaron a cabo. Israel entra a Canaán después de 40 años en el desierto, iglesia. ¿Y saben que ese camino no era 40 años? Era, si no me confundo, era de 7 días, si no me confundo. Pero la terquedad, el corazón duro, la desobediencia, 40 años. Sin embargo, estuvo la provisión del Señor ahí en esos 40 años. Y vemos otro contexto histórico, que Canaán estaba habitada por pueblos con prácticas de idolatría y moralmente corruptos. Es lo que vemos, que esa gente estaban allí en ese pueblo de Canaán. Vemos también la conquista, que no fue solo militar, sino también juicio de Dios contra el pecado de esas naciones, porque Dios también trajo juicio a esa ciudad o ese pueblo de Canaán, porque eran unos idólatras, eran pecadores, tenían otros dioses. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles son las personas destacadas aquí? Josué, líder fiel y obediente. Rahab, ejemplo de fe entre los gentiles. Caleb, perseverante y confiado en Dios. Acán, ejemplo de desobediencia. O sea, Acán no es un ejemplo bueno. No te va a ocurrir ponerle a tu hijo Acán. Señor. Temas teológicos: fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Obediencia: la victoria depende de obedecer a Dios. Santidad: Dios exige pureza en su pueblo. Juicio divino: Dios juzga el pecado de las naciones, por ejemplo el pueblo de Canaán. Y herencia: la tierra como regalo de Dios. Esa es la herencia. Dios les dio una herencia a Israel, un nuevo pueblo donde ¿qué? Donde emana leche y miel. Tú y yo tenemos una herencia también. ¿Se recuerdan? Hay una conexión. Un nuevo pueblo donde no vamos a sufrir, donde todo está bien, donde hay alegría, donde ya no hay llanto. O sea, lo mismo. Pero requiere ¿qué? Requiere de la obediencia. ¿Y qué requiere? Creer en Cristo Jesús como tu Rey y como tu Salvador.
Es lo que dice el Señor. Ahora, el carácter de Dios en Josué. Vemos Dios fiel, cumple cada promesa hecha en Abraham. Dios poderoso, ¿por qué? Porque vence a todos los enemigos. No hay imposibilidades para Dios. Vemos santo, la santidad de Dios, ¿por qué? Porque no tolera el pecado de Acán. Vemos un Dios justo porque juzga a las naciones impías. Y vemos la misericordia de Rahab. ¿Sí saben quién era Rahab, verdad? Pero vemos su misericordia porque Dios salva a quienes creen. Y la vida de esa señora fue transformada por creer. Ella conocía al Dios y creyó. Esa es la vida. Ahora, el libro de Josué muestra ¿qué? Muestra que Dios cumple lo que promete, pero espera fe. Eso es lo que vemos. Espera también obediencia y compromiso total. Dios no quiere un compromiso parcial. No puedes amar a Dios parcialmente y esperar todas sus bendiciones. No puedes. No puedes tener un pie en el mundo y un pie con Dios y esperar que toda tu vida sea transformada para bien. No es así. También vemos que deja una advertencia clara. Deja que la bendición viene con obediencia. Y eso les he dicho a ustedes. No hay bendición de Dios que no venga sin obediencia. Número 2, el fracaso viene cuando el pueblo se aparta. Y eso lo hemos visto hoy en día. Cuando las personas se apartan de la iglesia, se apartan de Dios, su vida va de fracaso en fracaso. Porque se alejan de Dios creyendo que eso les va a mejorar su vida. Yo he escuchado gente, me voy a alejar ahorita un poquito de la iglesia porque necesito tiempo. Necesito pensar. Caray. ¿Y piensas mejor sin Dios? ¿Estás mejor sin Dios? O sea, como que no conecta eso. Como que necesitas más tiempo con Dios y no menos tiempo con Dios. Pero hazlos entender. Vemos aquí también que Josué desafía al pueblo y a nosotros. ¿Por qué? Porque Josué 24:15 dice, escoge hoy a quién servirás. Así les dijo al pueblo. Había ahí un debate y todo eso. Él dice, yo en mi casa serviré a Dios, tú escoge a quién vas a servir. O sea, se quedó firme, no se dejó llevar por la corriente. Y esto es bueno, y tenemos que estar firmes. Y vamos al libro de Jueces, y vamos a terminar con Jueces, gracias a Dios. El libro de Jueces. El libro de Jueces describe uno de los periodos más oscuros en la historia de Israel. Wow. O sea, si tú crees que Éxodo y lo demás, este es el más oscuro en toda la historia de Israel. Después de la muerte de Josué, el pueblo entra en una etapa inestable espiritualmente, totalmente inestables, espiritualmente, moralmente y socialmente. O sea, si de por sí Israel siempre ha sido un sube y baja, aquí ya no es un sube, aquí es un baja. Así ha sido Israel desde Génesis, si recuerdan, obediencia, desobedezco, obediencia, amo, no amo, pero aquí, ¡boom!, se quedó abajo, totalmente mal. Y el libro muestra un patrón repetitivo conocido como el ciclo del pecado. Es lo que se trata aquí, pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. O sea, Israel se aparta de Dios. Eso se llama ¿qué? Idolatría. Número 2, Dios los entrega a sus enemigos. Número 3, el pueblo clama por ayuda. Número 4, Dios levanta un juez y un libertador entre ellos. Y número 5, hay un tiempo de paz hasta que el ciclo se repite. O sea, Señor, es como muchos de nosotros. Nos llega la culpabilidad de un momento, me arrepiento y estoy bien 2 días. Se me pasa y vuelvo a pecar y caer. Y otra vez me llega la culpabilidad y me llegó porque me cacharon. No es porque me llegó porque me cacharon. Y me siento mal 2-3 días y otra vez. Y es lo mismo de Israel. Porque Israel no se ha arrepentido todavía aquí. No han llegado a un arrepentimiento salvífico en este momento. Entonces, este ciclo revela la debilidad humana y la constante gracia de Dios. Ahora, muchos abusamos de la gracia de Dios y no debemos.
No debemos. Ahora, ¿quién es el autor aquí? No está identificado, sí, al 100%, pero de acuerdo a lo que vemos, a la certeza y a los escritos, se le da el crédito a Samuel. Ahora, ¿cuál es la estructura de este libro? Hay una estructura intencional que muestra un deterioro progresivo. O sea, no va mejorando, va empeorando progresivamente. Número 1, capítulo 1 hasta capítulo 2, 5, vemos fracaso en la conquista. ¿Por qué? Porque Israel no expulsó completamente a los cananeos. Dios les dijo que mataran a todos. Es como el pecado de Acán. Y no mataron a todos. Número 2, comenzaron a convivir con la idolatría. O sea, se empiezan a unir con el pueblo pecador. Ay, Señor. Número 2, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 6. Introducción teológica. Explica el ciclo espiritual del libro. Y Dios permite enemigos, ¿para qué? Para probar al pueblo. Dios quiere ver su fidelidad. Separación número 3. Los ciclos de los jueces. Capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, versículo 31. Vemos todo esto. ¿Qué vemos? Que cada ciclo se vuelve más caótico que el anterior. O sea que se van empeorando en vez de mejorar. Incluye jueces mayores y menores. Débora, liderazgo espiritual firme. Gedeón, de débil a valiente, pero luego cae en idolatría. Jefté, victoria marcada por decisiones imprudentes. Y Sansón, fuerza extraordinaria, carácter débil. Al final terminó mal Sansón. Ay. Entonces vemos que se observa un descenso moral incluso en los líderes. O sea, ya no fue nomás el pueblo normal, el liderazgo, los que Dios puso allí como líderes, todos caen, todos se corrompen, todos. Separación número 4, corrupción total. O sea, no va mejorando, ¿verdad? Va empeorando. Capítulo 17 hasta capítulo 21, idolatría religiosa, capítulo 17 al 18. Vas a ver tú lo que es una idolatría. Vemos aquí violencia moral extrema, capítulo 19 al 21. Y vemos sociedad completamente desordenada. Vas a ver un desorden completo al finales del libro de Jueces, iglesia. ¿Cuál es el contexto histórico? Un periodo aproximado de 1375 al 1050 AC es lo que se ve. Israel vive como una confederación tribal sin gobierno. Están viviendo ahorita en ese momento así. Vemos que están rodeados de pueblos paganos, por ejemplo, los cananeos, los filisteos, los moabitas y los madianitas. Esos no son pueblos buenos. Son pueblos pecaminosos. O sea, si alguien te dice un día, eres un filisteo, no lo tomes como bueno, Eres un moabita, no es nada bueno. ¿Y qué vemos aquí? Vemos el problema principal que no fue militar. Tanta guerra, no, ese no es el problema. El problema grande aquí es espiritual, una vez más. O sea, espiritualmente el pueblo de Dios se mete en problemas siempre. Israel adopta prácticas paganas en lugar de ¿qué? En lugar de obedecer a Dios, iglesia. ¿Quién son las personas destacadas? Además de los jueces principales, porque hay jueces principales, el libro presenta figuras claves. Por ejemplo, Otoniel, ejemplo positivo. Ahod, instrumento inesperado de liberación. Barak acompañó a Débora. Los jueces no eran reyes, sino libertadores levantados por Dios en momentos específicos. ¿Ok? ¿Y cuáles son los temas teológicos? Aquí es donde viene la doctrina de la depravación humana. El corazón del hombre tiende al pecado, nomás desean el pecado.
Vemos aquí la gracia persistente de Dios. Dios salva aún cuando el arrepentimiento no es perfecto. Número 3, tema teológico, consecuencias del pecado. Vemos opresión, dolor y caos. Número 4, necesidad de un rey justo. Apunta hacia la monarquía y la última instancia a Cristo. Está apuntando a Cristo Jesús este libro. La frase clave aquí, Jueces 21-25, dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el libro de Jueces. ¿Cuál es el carácter de Dios aquí? Vemos, santo y justo, no ignora el pecado una vez más. Vemos la paciencia de Dios, soporta repetidas caídas del pueblo. Vemos la compasión de Dios, responde al clamor humano. Vemos la soberanía de Dios, usa incluso circunstancias difíciles para cumplir su propósito. Y vemos Dios como redentor, porque levanta libertadores una y otra vez. ¿Quién son los libertadores? Los jueces. Conclusión, y con esto termino puntualmente. El libro de Jueces no solo muestra el fracaso de Israel, sino que apunta a una gran verdad. ¿Y cuál es la gran verdad? Sin un liderazgo justo y sin obediencia a Dios, la sociedad cae en caos. ¿Quieres un buen líder? Fíjate en su vida espiritual. Y ahí te vas a dar cuenta si es buen líder o no. Olvídate de sus estudios y todo eso es bueno. Pero un líder sin Dios, un líder sin obediencia, nos va a llevar al fracaso. Y es lo que está pasando hoy en día. Todos los presidentes, todos los gobiernos, todas las presidentas. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Un caos. Porque todos están sin Dios. Y al mismo tiempo, revela a un Dios que no abandona a su pueblo, sino que constantemente llama, corrige y salva. Ese es nuestro Dios en Jueces, iglesia. Entonces, espero en Dios que hoy se vayan más contentos porque conocieron más a Dios. Conocieron su carácter, sus atributos, los libros, las consecuencias, todo lo que Dios desea. Por eso yo les he dicho a todos siempre, es que yo me acerco a Dios a mi manera. Es que yo le hablo a Dios a mi manera. Es que yo lo amo a mi manera. Es que yo le alabo a mi manera. Pues deja de hacer eso. Que Dios no quiere que lo ames a tu manera. No quieres que te acerque. Dios tiene libros específicos donde Él, especialmente Levítico lo vimos, que Él te llama a la santidad porque es un Dios santo y rechaza el pecado. Y hay formas, vimos en el libro de Levíticos, hay formas de alabar a Dios con canciones correctas. No cualquier canción es alabanza. No cualquier canción en Caleb es para alabar a Dios. No se atrevan a alabar a Dios con esas canciones. Dios demanda canciones específicas para alabarle. Demanda actitudes específicas, pero sobre todo demanda que estemos en Cristo para que Él no nos extermine con su ira. Así Dios quiere que lo alabemos y nos acerquemos a Él. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a cerrar con oración